1. Grupos armados y violencia 1970 a 1975. 2. El contexto político. 3. Los decretos de 1975 y el operativo Independencia. 4. El golpe de 1976 y el decreto de diciembre de 1976. Aniquilación. Ya estamos en el bloque 5. Aniquilación. Debate sobre el término. 6. Excesos y crímenes de Estado. 7. Fin del poder de fuego guerrillero. 8. Los juicios. 1985. 9. Indultos y reapertura de causas. 10. Debate de los 30.000 desaparecidos. Comenzamos. Introducción. La década del 70 en Argentina fue consecuencia directa de los años previos, especialmente de los 60, cuando aumentó el accionar armado y criminal de grupos de izquierda en América Latina. Este video busca hacer un resumen pensado especialmente para quienes saben poco o saben nada, o para los más jóvenes que prefieren información breve y concreta. Quienes quieren profundizar pueden encontrar abundante material en la web y en videos, porque este es un material, un video donde no vamos a entrar en tecnicismos muy profundos. El bloque 1, Grupos armados y violencia, 1970 a 1975. En los años 70 actuaron diversos grupos guerrilleros y organizaciones terroristas, algunas de ellas y las principales como ERP, Montoneros, FAP y otros grupos menores, y también grupos parapoliciales como la tan famosa AAA. Los grupos guerrilleros atentaron, realizaron secuestros, asesinatos y ataques a cuarteles, regimientos, comisarías, empresas e instituciones públicas y privadas. Muchas veces hubo civiles heridos e incluso niños y también, y lamentablemente, muertos. Realizaron miles de crímenes y varias decenas de miles de heridos. Yo mismo fui víctima de uno de estos hechos en la Plaza Colón, en la ciudad de Córdoba capital, un episodio que relato en un video de abril de 2025 en TikTok, donde nos dispararon dos francotiradores guerrilleros. Esa era la realidad cotidiana de esos años, un clima de caos permanente. El bloque 2, el contexto político. Mientras todo esto ocurría, Argentina tenía un gobierno constitucional. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, asumió la presidencia Isabel Martínez de Perón, mientras que la línea sucesoria indicaba que el presidente de la Cámara de Diputados era quien ocupaba el rol vicepresidencial. La violencia se intensificaba y distintos sectores de la sociedad comenzaron a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas. El bloque 3, los decretos de 1975 y el operativo Independencia. En febrero de 1975, el gobierno constitucional firmó un decreto clave. El decreto 261-75 del 5 de febrero de 1975 ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir en Tucumán. Así comenzó el operativo Independencia, con combates en los montes y ciudades cercanas contra grupos subversivos, con combates en los montes tucumanos. Durante 1975 continuaron ataques, atentados y tomas de cuarteles. En octubre de 1975 se firmaron 3 decretos fundamentales, todos en un mismo día, el 6 de octubre de 1975. Y así fueron el 2770-75, el 2771-75, el 2772-75. Este último expandía el accionar militar a todo el territorio nacional. Estos decretos pusieron bajo coordinación militar a las policías provinciales y extendieron el combate contra el terrorismo a nivel nacional. En el bloque 4, el golpe de 1976. El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe militar en Argentina.
asumió una junta militar integrada por representantes que son los siguientes: por Jorge Rafael Videla, del Ejército Argentino; Emilio Eduardo Macera, de la Armada Argentina; y Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea Argentina. Conformaron así la primera junta militar tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Así se intensificará a todo tipos de operativos y la persecución hacia todos los Grupos armados guerrilleros. Se produjeron cantidad enormes de detenciones con operativos y fuerzas armadas de las policías provinciales, también con la gendarmería y la prefectura. Córdoba fue uno de los lugares con los combates más cruentos. El bloque 5, aniquilación, y el debate sobre el término. Los decretos hablaban de aniquilar el accionario subversivo, y hasta hoy se discute si significaba aniquilar la capacidad operativa o aniquilar a las personas. El término sigue generando debate, especialmente entre los jóvenes que se preguntan por qué Argentina vuelve una y otra vez al tema de los 70 y Malvinas. Es sin lugar a dudas porque no se les da un cierre a estos debates que tiene sus aristas de un lado y del otro, según la afiliación política. También debo de decir en este punto que hubo un decreto que la realizaron las juntas militares de las tres fuerzas y los máximos mandos de las mismas, y es el decreto de diciembre de 1976, cuando ya en ese decreto el bloque 6, excesos y crímenes de Estado. Hubo excesos y delitos cometidos por fuerzas militares policiales, y esto aunque fue reconocido. Se encontraron fosas comunes, como en el cementerio San Vicente, anexo al campo militar de la Ribera, en San Vicente de la ciudad de Córdoba capital, donde el equipo forense local, uno de los más prestigiosos del mundo, el Cuerpo Forense Cordobés, identificó a varias víctimas, entre ellas a Graciela Torres, una compañera mía del ferrocarril Mitre. También desaparecieron dos amigos míos el mismo 16 de julio de 1976, el día en que Graciela desapareció. Ellos fueron Oscar Ojeda, que se encontraba cursando el último año de ingeniería y estaba estudiando la tesis para prontamente ser ingeniero en electrónica. Oscar estaba muy contento porque hacía pocos días de, de ese momento en que lo van a detener en, en junio en julio de 1976. Estaba muy contento porque le habían otorgado el título de conductor de locomotora diésel. Entonces estaba muy feliz. Es importante que reseñe a este momento que Graciela Torres era una estudiante de filosofía y letras. También que estaba mi amigo, mi mejor amigo de ese momento, Néstor Acosta, que también fue capturado, reitero, el mismo día, el 16 de julio de 1976. Tengo que contar un momento de ese fatídico día. Yo entraba a las 6 de la mañana a trabajar, era un practicante en el ferrocarril Mitre, aquí en Córdoba, lo que sería un pasante hoy, y entraba a las 6 de la mañana, como dije. Y en ese momento cuando llego, mi jefe, el señor Lescano, me dice, Santillán, venga para aquí, que le quiero decir algo. Y sé muy triste lo que le tengo que contar. Sí, señor, dígame, ¿qué es? Eh, bueno, nosotros obviamente sabíamos, y por las cosas que me habían ocurrido a mí y a otros también, a otros civiles, cómo se vivía en la calle y distintas detenciones que se producían.
Me dice, señor Lescano, eh, tu amigo Néstor, comienza por Néstor, tu amigo Néstor, Graciela y Ojeda han desaparecido los tres, los han capturado. Sus padres han llegado a ese momento y han informado de esto aquí a las autoridades en el ferrocarril. Bueno, yo fui corriendo a las distintas oficinas donde trabajaban y yo me recuerdo que la primera oficina que encuentro, que era la más cercana, era donde estaba Néstor, y me dice, no, no está, estaban muy acongojados sus jefes, que eran dos señores en la oficina y más Néstor que trabajaban en esa oficina junto a la oficina del jefe de estación. No me recuerdo el nombre de la oficina donde trabajaba Néstor. Era una oficina chica, pero que llevaba... Era como una oficina de auditoría que auditaba ciertas cuentas de, de lo que eran las encomiendas, de las facturaciones de encomiendas del ferrocarril Mitre en Córdoba. Néstor Oscar Ojeda les dije que era conductor de locomotoras y, y bueno, y Graciela trabajaba en la oficina de recursos humanos. Rápidamente me fui caminando ligeramente, subí por las escaleras hasta el primer piso. Fui inmenso, un hermoso edificio, el ferrocarril Mitre, al menos lo era. Y llegué hasta la oficina y pregunté también por Graciela, estaban todos muy callados, muy acongojados, sus compañeros. Y obviamente tampoco estaba, nunca más aparecieron. El bloque 7. Fin del poder de fuego guerrillero. Hacia finales de los 70, los grupos armados habían sido prácticamente desarticulados. Continuaban operativos, allanamientos, hallazgos de imprentas, armamentos y refugios clandestinos. En 1982 llegaba la Guerra de Malvinas y luego el retorno de la democracia. El bloque 8. Los juicios. Estamos en 1985. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín comenzaron los juicios a las juntas y a otros responsables militares y el juicio inició en abril de 1985 y duró por un aproximado a los 5 o 6 meses. Yo trabajaba por entonces en Entel, en la empresa de telecomunicaciones de la Nación, donde éramos 9 técnicos, la mayoría de nosotros estudiantes de ingeniería. Todos los días uno leía el diario en voz alta, el diario La Voz del Interior, donde en la sección de lo que eran delitos y todos los temas que ocurrían a diario en el país, en el mundo, le dedicaba 2 o 3 hojas por día durante todos esos meses que antes indiqué. Todos los días entonces leíamos el diario y uno de nosotros lo hacía en voz alta, nos turnábamos a diario y mientras los demás escuchábamos. Hubo momentos de conmoción y lágrimas ante los testimonios por algunos de los que estábamos allí en ese grupo y ya comenzaban también los debates entre nosotros. Y seguimos hasta hoy. Bien, seguimos en el mismo bloque, en el 8. Se dictaron condenas a prisión perpetua y otras penas menores. De aproximadamente 2.000 detenidos, una cifra aproximada para ejemplificar, pero que sería más o menos la cantidad de uniformados, hombres que fueron apresados y llevaron a prisión, a la cárcel. También hay una mujer que es de aquí de Córdoba. Solo uno de unos 400 o 500 tuvieron juicio con el debido proceso. Y alrededor de unos 1.500 quedaron con prisión preventiva. 9. Los indultos y reapertura de causas. Con Menem, ese sector fue indultado. Los uniformados, también los guerrilleros, civiles involucrados. Luego, durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, se reabrieron las causas y muchos militares volvieron a prisión. En el bloque 10, el debate de los 30.000 desaparecidos. En reuniones en Holanda, organismos de derechos humanos vinculados a sectores de izquierda y junto a las denominadas Madres de Plaza de Mayo y también uno de los ex guerrilleros de los terroristas de aquel entonces, realizaron en esa reunión, se manejaron diferentes versiones que circularon para acordar un número de desaparecidos. Dijeron 100.000, 80.000, 50.000, hasta que se cerró el acuerdo entre ellos
en un número de 30.000 desaparecidos. Ahora yo les debo de decir que mi estimación personal, que fundamenté, es que el número real ronda los 4.300 y muy lejos también tanto del relato de los 30.000 como por debajo del número oficial actual, que sería de 8.700 y algo. Esto es coincidente con las declaraciones radiales de Estela de Carlotto hace unos 10 años atrás, a quien luego Cristina Fernández habría reprendido duramente y con insultos, indicando que el número acordado era y serían siempre 30.000 desaparecidos y que eso se debía de mantener así y que cerrara la jeta. A esto te lo invito a leer al respecto de este punto y bueno, todo esta temática en mi blog de WordPress. Es Daniel Santillán 7 con número.wordpress.com. Como cotación personal quiero expresar lo siguiente. No avalo bajo ningún concepto vejaciones, torturas, violaciones, embarazos forzados, muertes por ultraje o tormento, ni ningún tipo de exceso ni crimen de ninguna de las partes, ni del lado de los grupos guerrilleros, ni tampoco, y mucho menos, de nuestros uniformados, sean militares o fuerzas policiales o alguna de las otras que había en la época. El cierre, este fue un resumen, lo más claro y compacto posible que lo pude hacer, de una etapa que en realidad se extiende hasta la actualidad. Por eso cuento esos 65, 70 años. Y hay implicancias y vivimos aún las consecuencias de esa herida abierta que hay en la sociedad por lo ocurrido en los 70 y que aún no se cierra. Hay unos aspectos más por que siempre vamos a estar en algún tipo de debate porque está en nuestro ADN como argentinos. Pero, y tiene que ver, ¿por qué? Y eso va en un próximo video, que también puede ser en uno o dos bloques. Tiene que ver por qué se condenó finalmente, porque en un principio se había condenado a las dos partes, pero, pero posterior, ¿por qué se va a mandar presos solamente al sector de los uniformados? Hasta la próxima. Soy Daniel Santillán, del canal Acción Civil.